Muchísimas gracias, Joana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Erix. Yo les voy a hablar acerca de la explotabilidad, es decir, de qué tan real es un riesgo de que una vulnerabilidad conocida. Eh, Primero vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quién de aquí sabe qué es un CVE o una vulnerabilidad conocida? Ay, bueno, perfecto. La mayoría lo conoce. Entonces, en las vulnerabilidades conocidas, pues se dice que pues son riesgos, ¿no? Y tienen una severidad que puede ser desde baja hasta crítica. Y eso se calcula en base a un score, que ahorita vamos a platicar un poquito de dónde viene esa magia negra de los cálculos para calcular el risk score. Y les quiero platicar que ese risk score realmente no sirve para nada, y los otros scores que existen tampoco, y muy probablemente nunca vamos a tener un score que nos funcione, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero presentarles un poquito la práctica que hago yo dentro de mi trabajo. Yo soy Staff Security Engineer en Lyft, es decir, me dedico a justamente, sí, soy staff, Orly, que, este, mi sudor y mi sangre me ha costado. Y bueno, me dedico a estar revisando esto, ¿no? Constantemente. Eh, Como les dije, soy Security Engineer dentro de Lyft. Tengo una ingeniería en sistemas del Politécnico y otra maestría en ingeniería de software en la Universidad de Southampton. Todo lo que diga va a ser usado en mi contra y solo en mi contra porque no refleja para nada a dónde trabajo, a dónde estudié, ni qué organización estoy afiliada de algún tipo. Y algunos amigos me dicen Hackerman, nada más por payasos, la verdad, porque realmente no les sé mucho a la seguridad ofensiva. Por eso les voy a enseñar ahorita cómo quiero hacer seguridad ofensiva, pero eso va a ser para otra plática. Vamos a hablar un poquito acerca de la economía de los exploits, es decir, quién hace exploits eh, y si lo hacen a partir de vulnerabilidades conocidas, de los scoring systems, que ya les dije que no sirven para nada. Red teaming, ¿quién de aquí ubica lo que es el tema de red teaming? Ok, red teaming es, eres un hacker en una empresa y estás hackeando con permiso, simulando a otros hackers, ¿no? Blue teaming, ¿alguien ubica lo que es blue teaming? Blue teaming es tienes que encontrar rápidamente a los hackers o detenerlos, porque si no, ya te fregaste a la empresa. Y la explotación que ambos equipos pues realmente tratan de determinar, ¿no? Ahora, ¿quién encuentra las vulnerabilidades? Quiero hablarles un poquito básicamente de la economía de las vulnerabilidades. Básicamente, las personas que se dedican a encontrar vulnerabilidades es gente que es muy talentosa o muy afortunada, ¿no? Que le pega así al jackpot de repente a otra cosa que encontró. Un ejemplo es una vulnerabilidad que encontraron en una biblioteca que se llama XZ-Utils, que resulta que era un malware que alguien había puesto, seguramente chinos, y ese malware, esa vulnerabilidad, no la encontró un investigador de seguridad, la encontró un developer de Postgres trabajando en Microsoft, ¿no? Entonces, muchas veces está curioso que, o sea, quienes encuentran vulnerabilidades, pues no son gente que se dedica a seguridad, es gente que está haciendo chamba y que de repente se dan cuenta de algo raro. En ese caso era así como que, oye, como que está consumiendo mucha memoria este pedo, ¿no? Y pum, resulta que era una vulnerabilidad que alguien había puesto a propósito en cierta versión y que iba a permitir un SSH a todo el mundo, que tuviera Linux. Y ahora, pues, ¿por qué se liberan estas cosas? ¿Por qué se encuentran vulnerabilidades? Pues porque es divertido, la neta. Y quien las encuentra puede presumir así en su LinkedIn, oh, yo tengo este CVE registrado, ¿no? Y acá cosas bien fresas y bien fancies. Y regularmente les pagan más dinero, ¿no? Entonces, pues, ¿quién no quiere dinero? Regularmente, depende en qué país estés. Si estás en un país como los state actors, pues realmente te van a contratar a la fuerza y te van a obligar a crear más vulnerabilidades y más exploits, porque si no te matan, güey. Este, o a menos que escapes y te contrate ahora el FBI, la CIA, alguna de esas de 3 letras, ¿no? O alguno de estos spyware. ¿Quién de ustedes conoce Pegasus? El famoso Pegasus. Ah, pues quienes compran las vulnerabilidades y los exploits de las vulnerabilidades son esas empresas. O sea, la neta, la neta, la neta, todo esto es un pinche negocio. O sea, al fin y al cabo lo que buscan es hacer dinero las personas que explotan las vulnerabilidades. O sea, una cosa es encontrarlas y otra cosa es explotarlas. ¿Por qué? Porque quien las explota
Les platico rápido. Quien las encuentra, básicamente su objetivo es eso, ¿no? Fama y fortuna. Es así como quiero llegar lo más pronto posible a encontrar algo que pueda ser una falla de seguridad. ¿Qué es algo que pueda ser una falla de seguridad? Que afecte la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad del sistema que están probando, donde están buscando las vulnerabilidades. Y ahora, quien explota las vulnerabilidades realmente es quien quiere ya entrar en ese sistema, ¿no? O sea, quien quiere decir así como que yo hackeé ese sistema, ya sea igual por fama y fortuna, que es el caso de muchos security researchers, pero también puede ser porque pues estás haciendo un espionaje internacional, o puede ser porque pues eres un ingeniero de software y te pagan por encontrar esas cosas para después venderlas a otras agencias internacionales, a otros gobiernos, ¿no? Y también cibercriminales, o sea, los criminales quieren explotar las vulnerabilidades. A ellos realmente no les importa el código del CVE, no les importa realmente que sea una vulnerabilidad vamos a decir, muy bonita, interesante, porque las vulnerabilidades, créanme, son bonitas, ¿no? O sea, tiene una serie de pasos y unas condiciones que 1 más 0 más 3 más 8 y con un integer overflow tienes acceso a root del Linux, ¿no? O sea, está bien loco encontrar esas cosas, pero ya explotarlas de forma consistente es lo que hacen las personas que se dedican a esto. Y uno que otro Skip Kiddie, como el que vamos a platicar al ratito con Claude. Y es que, pues justamente, ¿quién de aquí está utilizando IA para su chamba? Ah, con gusto o sin gusto, o sea, pero que lo esté utilizando. O sea, la neta, ya el mundo se está moviendo mucho hacia allá y con la IA se están encontrando más vulnerabilidades. No se están explotando más necesariamente, pero sí se están encontrando más. Hay mucha basura ya hay de vulnerabilidades que se están encontrando lo interesante es que quienes hacen los exploits, ya sean los profesionales o los no tan profesionales, ya están teniendo menos tiempo para construir estos desarrollos de exploits con agentes multitareas que permiten orquestar cosas que antes solamente atacantes avanzados. O sea, antes tenías que ser tú un actor de un gobierno, llámese Irán, para poder tener acceso a estas cosas que ahora con Claude y con otros modelos ya tienes acceso, ¿no? Y también permite automatizar muchas cosas que antes eran súper difíciles. Hacer reverse engineering era una habilidad que costaba mucho trabajo aprender. Acá mi compita que tuvo clases conmigo va a saber que, o sea, realmente es muy difícil aprender a hacer reversing porque tienes que aprender muchas como cosas básicas de la gestión de memoria, por ejemplo. Y esas cosas como que te traduce o te ayuda mucho la IA a entenderlas mejor y cada vez hacen herramientas más avanzadas para esto. Y también otra cosa curiosa es que también la misma IA es un vector de ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque una IA que tiene demasiados permisos o que se equivoca mucho, que no es constante, que produce resultados, ¿cómo le llaman esto? No determinísticos, puede ser explotada, ¿no? O sea, puede llevar a una falla de seguridad que realmente explote. Ahora vamos a hablar de las cosas que no sirven, ¿no? CVSS, esta es la norma de todas las vulnerabilidades conocidas. Nació desde el 2005 y ya vamos en la versión 4.0 que salió en el 2021. La neta, esta nadie la utiliza todavía. Todos todavía seguimos en la 3.1. ¿Y qué considera si algo es explotable? Pero ¿qué significa que algo sea explotable? Significa que con las condiciones necesarias, que esas condiciones necesarias pueden ser tener a sonjuditas de cabeza, sí pega la vulnerabilidad. O sea, realmente son cosas casi, casi como místicas, muchas veces las que están dentro de la descripción de las vulnerabilidades para poder ser explotadas, pero esas son las condiciones de explotabilidad. Tienen un vector, una complejidad, una serie de privilegios y una interacción, ¿no? Es decir, el vector es que se puede explotar desde Internet o desde una red conjunta. La complejidad es de ser qué tan complejo es poder explotarla, si tiene que haber una gran cantidad de condiciones y dependencias. Los privilegios que se necesitan, si ya tienes que ser superusuario para explotar una vulnerabilidad y si tiene que haber alguna interacción con el usuario, ¿no? Y el impacto que va a haber en la confidencialidad o en la disponibilidad. Eh, un ejemplo rápido, un vector local con una complejidad alta
es un score muy bajo. ¿Por qué? Porque pues, está cabrón que alguien le atine a explotarla, ¿no? En cambio, si es un vector de red con una complejidad baja sin interacción, que a los que están en el mundo Java seguramente se acordarán del Log4Shell, que fue una cosa que con una URL que le pegaras y que tuvieran el log medio configurado mal, y no necesariamente muy mal, nada más medio configurado mal, ya con eso tenías acceso remoto a la computadora, ¿no? Entonces esa tuvo un score de 10 y sí era súper fácil de explotar, baja complejidad, vector de red, sin privilegios, sin interacción del usuario, o sea, son muchas condiciones que se tienen que pegar y eso te lo trata de medir esta cosa. El Non-Exploiting Vulnerabilities o el catálogo de vulnerabilidades explotadas es lo que los gringos ponen para decirle a todas las instituciones de gobierno, güey, arregla tus vulnerabilidades porque te van a hackear. Y sí, o sea, básicamente si alguien está hackeando una vulnerabilidad conocida, aparece en este catálogo. ¿Eso significa que es explotable? Sí, o sea, aquí sí hay una condición de si se explotó o sí se intentó explotar, y creo que quiero hacer mucho énfasis en eso. O sea, si alguien lo intentó, si se parecía por ahí una trama de red en una empresa corporativa grande, un intento de ataque de una vulnerabilidad en específico, va para acá, va para el catálogo. Que la hayan explotado no significa que sea cierto, solo que la intentaron explotar. ¿Y quiénes? Pues actores, ¿no? O sea, gente que no tenía permisos en teoría de hacerlo. Y también a veces esta cosa incluye si hay pruebas de concepto ya existentes que se están utilizando en ambientes reales, ¿no? Y el EPSS, que es el Exploitability Prediction Scoring System, que pues básicamente utiliza AI, pero de la vieja escuela, Machine Learning, para en 30 días tratar de predecir si algo es explotable. O sea, si una vulnerabilidad aparece en este catálogo con un valor como muy alto de porcentaje, es que pues chance sí, la van a explotar. ¿La explotaron? No. ¿Es explotable? Puede ser. Entonces no te dice la explotabilidad, te dice la probabilidad de que sea explotable, ¿no? Y me voy a ver un poquito más rápido porque se van a aburrir. Entonces ya les platiqué que el CBSS no sirve para nada porque utilizamos nada más esta, pero tampoco sirve para nada porque lo que realmente nos diría si sí es explotable en mi ambiente son las métricas temporales y las amenazas que existen y el ambiente local. Es decir, yo tendría que modificar un montón y la verdad es que no se los voy a enseñar ahorita porque me da flojera, pero pues la calculadora esta de CBS 3.1 y 4.0 te pide un montón de flags que tienes que poner y ya en vez de eso te genera un score que si es mayor de 9, si es algo importante, es algo crítico y se tendría que arreglar. Pero entonces significa que tendríamos que conocer muy bien nuestro ambiente y cómo traducir lo que está en nuestro ambiente de, mire, estas son la serie de permisos que tienen mis sistemas Linux, esto es lo que tengo configurado en mi Active Directory, esto es lo que tengo estos son los repositorios de código que tengo con estos lenguajes. Entonces tendría que conocer muy, muy bien mi ambiente y poder traducir eso en unas banderitas que le pondré aquí y ya con eso me saldría un score más real. Nadie hace eso. ¿Sí? Nadie hace eso. O sea, nadie realmente se pone a recalcular el CBS. Todos damos por hecho que el score base es el chido y ya lo ponemos low, medium, high, critical y ya. El IPSS, ya les dije, es un modelo probabilístico, es una predicción de qué tan posible es, pero realmente no tiene evidencia real. Tiene posibilidad, ¿no? Pero no evidencia. Toma algo de lo que ya existe y, por ejemplo, si ya está en el Non-Exploited Vulnerabilities Database del gobierno gringo y pues jalan esa información, pues ya tienen evidencia que sí es explotable, ¿no? Entonces eso aumenta obviamente este score y aumenta la probabilidad de que sí vaya a ser explotable la cosa que estás analizando, ¿no? El CVE que estás analizando. Pero mide eso, la posibilidad de ser explotado, no si es explotable. Entonces, yo realmente nada más vengo a decirles que esto no sirve para nada y lo que necesitamos no son métricas, lo que necesitamos son análisis. O sea, lo que necesitamos es realmente entender cada una de las vulnerabilidades y en dónde se encuentran. Y eso les voy a decir algo, disculpen mi francés, está bien cabrón.
sobre todo si crece mucho, mucho, mucho tu ambiente. Si tu ambiente es un monorepo, bueno, a lo mejor monorepo le pone mucha complejidad, pero digamos un repo sencillo de código en un ambiente de una arquitectura monolítica, en una instancia de S2 o una instancia de compute única, con un firewall configurado y demás, a lo mejor ahí sí puede serlo, pero sabemos que los sistemas son más y más complejos y tienen más y más dependencias, ¿no? No pueden funcionar de forma aislada. Entonces tenemos que hacer un análisis profundo. Eh, Trataremos de explotar todas las vulnerabilidades, o sea, deberíamos de, ok, si el riesgo, si el CVE me dice crítico, tengo que explotar todos mis críticos, eso no es viable. O sea, tratar de explotar cada una de las vulnerabilidades que tengo no es viable porque muchas veces los exploits, o sea, si encuentras código de un exploit, es ineficiente y no se apega a las condiciones que tienes tú en tu ambiente, ¿no? Y realmente no es lo que hacen los operadores, no es lo que hacen los atacantes de verdad. Los atacantes de verdad nada más intentan explotar cosas para un acceso inicial, regularmente por medio de comprometer una cadena de suministro, o ya que están adentro, tratar de escalar privilegios. Como que, mira, esta máquina a la que le entré, a la que pude atacar, es muy vieja, entonces tiene vulnerabilidades muy viejas, voy a explotar una de esas, ¿no? Y ya se mueve ahí en paralelo. Y la verdad es que la complejidad de los exploits requiere que primero se tengan que hacer un análisis, ¿no? Y ya lo que más bien van a tratar de hacer un adversario de verdad que sí explota vulnerabilidades es exfiltrar información, hacer una enumeración básicamente de información eh, para entender mejor el contexto y ya tratar de explotar algo, ¿no? Pero esto, insisto, lo van a hacer nada más el gobierno de China, el gobierno de Rusia, el gobierno de Irán y todos los grupos que están pegados a eso. O sea, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Reino Unido, porque pues también ellos son hackers y así. Entonces, primero tenemos que entender nuestro ambiente y ya después y entender también nuestro negocio. ¿Por qué? Porque realmente en estas dos cosas nos deberíamos de estar enfocando. Y ya me quedo callado y les enseño cosas. Yo utilizo y soy contribuidor de este proyecto que se llama Cartography, que Cartography es una serie de scripts en Python que te permiten subir datos a una base de datos de Neo4j, ¿no? Entonces, aquí no se ve absolutamente nada, prometo modificar esto, que bueno que lo estamos presentando, gracias. Pero básicamente yo tengo registrados todos los recursos de AWS de todas mis cuentas de la empresa, como nodos dentro de esta base de datos de grafos. Entonces yo puedo conectar que una cuenta está utilizando una base de datos que tiene cifrado AS256, que está corriendo un contenedor que es de Python, que tengo unas lambdas corriendo en Python, que tengo una base de datos ahí de Dynamo y que esto apunta hacia un dominio que es account.leaf.com. Y ese account.leaf.com puedo, gracias a que es una base de datos de grafos, conectar desde el dominio hasta el código fuente y con la imagen del container que se me construyó. Entonces, yo si encuentro vulnerabilidades en el container, puedo saber qué tan expuesto está en Internet. Si encuentro vulnerabilidades en el código fuente, puedo saber qué tan expuesto está en Internet y realmente en qué contexto va a estar corriendo, ¿no? En qué ambiente va a estar corriendo. Y eso me permite hacer este tipo de análisis ahora con inteligencia artificial. Es decir, y les voy a enseñar un demo de esto, espero que no salga algo comprometedor, pero básicamente yo le puedo preguntar a esta base de datos, oye, a ver, genérame un dashboard de todos mis recursos de AWS y qué vulnerabilidades tengo en Kubernetes. Es decir, todo lo que está corriendo Kubernetes, qué tan vulnerable es, ¿no? Y ya me va a decir, pues tienes 50 clústeres de Kubernetes y de esos 50 costes de Kubernetes, nada más el 0.01% de vulnerabilidades que están ahí son críticas, pero tienes un 37% que son críticas o altas, ¿no? Su severidad, de acuerdo al CVE Base Score, que sabemos que no sirve para nada, pero pues que me da una idea, ¿no? A ver, pues vamos a ver si sí es cierto. Dios del demo es cruel y engañoso conmigo. Ah, Entonces, por ejemplo, si yo
le digo a Cursor, hazme un canvas de todos mis containers y cuáles son los que están expuestos a Internet con Envoy. Y entonces, pues bueno, mientras corre, yo realmente puedo, conectando a mi base de datos de grafos que tiene la información de mi infraestructura, preguntarle ahora a la inteligencia artificial cuál es ese contexto, ¿no? O sea, qué es realmente lo que está detrás de eso. Y también le puedo preguntar cuál es el attack path, pero bueno, eso al ratito se los voy a enseñar. Lo que no me gusta de las nuevas reglas que hacen más segura mi empresa es que ahora le tengo que dar next, next, next cada que corre queries de esta cosa. Pero bueno, en lo que siga avanzando esto, vámonos acá. Y los attack paths es lo que realmente creo yo tendríamos que enfocarnos, ¿no? Tendríamos que ver cómo es que llegamos desde el dominio account.live.com hasta el contenedor, que después está en un clúster de Kubernetes y puede ser explotado y puede encontrar cosas. ¿Qué tan lento voy, Isra? Chido, va. Entonces, pues lo que tendríamos que hacer como personas de seguridad o personas de infraestructura es encontrar, ok, cuál es el camino eficiente que va a tener alguien que quiera explotar las vulnerabilidades y cuál es el camino de mayor impacto. Y el impacto, creo yo que ese sí es súper importante, que se mida en base a otra cosa que no tengo aquí, que debería de poner, que es el negocio. Yo tendría que entender cuál es mi negocio y en dónde le pega más a mi negocio. Por ejemplo, pues yo sé que el tema de la confidencialidad es muy importante para mi empresa, pero el tema de la disponibilidad sé que genera impactos económicos más rápido, ¿no? O sea, en una empresa como Lyft, que pues imagínense que es como Uber, que pues tiene muchísimos viajes atendiendo, tener fuera de línea los viajes le cuesta mucho dinero a la empresa, ¿no? Aquí le damos run, 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 porque se va a tardar un ratito. Y en lo que termina esto, les enseño más o menos cuál es o cómo mide justa o cómo mido yo ahora el impacto en el sentido de la manera en que es el camino más eficiente para llegar a darle o explotar vulnerabilidades contra el camino de mayor impacto. Entonces, por ejemplo, el camino más corto, si alguien pudiera explotar account.live.com, ay, qué bueno que se ve chiquito, porque si no me preocuparía mucho. Si yo exploto una vulnerabilidad de una de las bibliotecas que utiliza el código fuente de frontend de account.live.com, si exploto esa vulnerabilidad que me da más acceso rápido al sistema donde está corriendo, es un server-side request forgery. ¿Alguien ubica qué es el server-side request forgery? Básicamente es que le puedes tirar desde el container, por ejemplo, donde está corriendo mi frontend, hacia el resto de la infraestructura de la VPC de AWS, ¿no? Donde está corriendo. Entonces, pues, si pudiera alguien explotar esa vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad del lado de cliente, es decir, se necesita que realmente un cliente mande una solicitud. Ándale, Isra, se murió. Ah, ya regresó. Entonces, o sea, no es como que pues, se explote así de, le mando un curl y ya con eso, ¿no? O sea, tienes que encontrar la manera de forzar a que el frontend mande a llamar con Axios a una URL que ya tiene configurada en lugar de esa URL hacia otra URL y eso te lo permite esa vulnerabilidad.
¿no? Con las condiciones específicas de esa vulnerabilidad. Y si alguien explota esa vulnerabilidad, entonces lo que va a tratar de hacer es mandar a llamar el servicio de system de el IMSI o IMSDB de AWS para jalar las credenciales y poder asumir el rol de ese container de frontend y con eso tratar de leer información de las bases de datos a las que tiene permisos. Y son ciertas bases de datos en específicas de unas cuestiones que tenemos ahí en Leaf que pueden hacerse. Entonces, es un camino de 9 pasos al que se puede llegar después de explotar una de las vulnerabilidades que tenemos ahí en el frontend. Y déjenle, sigo dando next, next a esta cosa. Lo más impactante que pudiera tener, de acuerdo a este análisis automágico que me hizo la inteligencia artificial, es que alguien haga un container escaping. ¿Alguien ubica el container escaping? Básicamente es que puedas saltarte del contenedor al host que está corriendo tu container, ¿no? O sea, si estás en Kubernetes, en EKS, pues ahora que corras en la máquina S2 que está corriendo Kubernetes. Entonces, si explotan una vulnerabilidad dentro del container que les permita salir del container, entonces ya tienen los permisos de Kubernetes, que está corriendo Kubernetes en esa máquina virtual, en ese S2. Y si es así, entonces pues ya tienen muchos más permisos porque el rol con el que está corriendo en la instancia de S2 y los procesos que están levantando Kubernetes, que están levantando el contenedor, pues pueden ser permisos en AWS pues, mucho más amplios que lo que tendría nada más la aplicación per se. Ok, entonces esto ya vale. Y pues bueno, si se fijan, pues como tengo ya mi base de datos como muy conectada, pues le puedo preguntar directamente cosas a la IA y me va a ayudar a hacer estos análisis de impacto, de priorización, pero algo que le está faltando mucho es el tema del negocio, pero pues yo creo que no voy a poder llegar hasta eso. Ya les enseñé el Attack Path Analysis, les quería enseñar cómo construir exploits, pero yo soy muy malo para hacerlo, entonces también lo quiero hacer con IA. ¿Por qué es más fácil hacer exploits ahora? Porque pues los exploits son código, ¿no? Y pues la neta, o sea, si son código, entonces si podemos producir código más rápido, aunque sea código feo, la verdad es que a mí me vale que el exploit sea mantenible. O sea, yo lo que necesito es que el exploit salga rápido. Entonces, pues eso está ayudando mucho. Y Anthropic hace poquito hizo un marketing, básicamente, de que su nuevo modelo es tan bueno que puede construir exploits de forma automatizada, súper avanzado, ¿no? Yo me urge, neta, tener acceso a ese pinche modelo. Ahora sí puede construir exploits, pero necesita muchísimo contexto para que jale, tiene que iterar por horas para realmente llegar a algo o pues, que tenga suerte el agente inteligente, y se necesitan ciertas condiciones para que pegue, ¿no? Y ahí les pongo una URL que después si quieren les paso la liga y los acá. No, ¿dónde está mi prompt? Entonces, un experimento que hice y que estoy haciendo, y que no lo voy a correr porque ya no tengo tiempo, es hacer un prompt mágico con un archivo agents.md maravilloso que tiene tanto cosas de cómo construir un exploit como cosas de cómo correr herramientas dentro de mi infraestructura, dentro de mi local, y me creó un precioso y maravilloso Python, de hecho varios archivos de Python que me hacen el exploit o bueno, las POCs de que puedo probar en mis containers para hacer un container escaping, ¿no? Y pues les quería enseñar que pues nada más es tal cual, pues un prompt. No es magia, o sea, o sea, yo sé que si corro esto no va a jalar a la primera a lo mejor, pero iterando y ya corriendo esto de forma autónoma, tengo la expectativa de que sí va a ser así. Y ya para terminar, porque ya no tengo tiempo, tengo 6 minutos, entonces pues ya les enseñé que se puede hacer análisis de impacto y se puede hacer análisis de vulnerabilidades de forma semiautomatizada con agentes inteligentes si se tiene el contexto suficiente y eso va más allá nada más a qué severidad tiene, ¿no? O sea, la severidad es un factor nada más
de lo que aparece. Y bueno, los equipos de respuesta, los equipos de seguridad defensiva, pues tienen que tratar de hacer esto lo más pronto posible, calculando en base a un riesgo, a un impacto del negocio. Es decir, qué tan real es mi impacto de negocio en cuanto a si se exfiltra la información, o sea, que cuánto me va a costar en multas la información que se filtre, qué tantos recursos me pueden robar computacionalmente hablando, o sea, si alguien va a utilizar mi hardware para, perdón, mi infraestructura para construir malware o cosas así, cuánto me va a costar lo que les decía si está bajo mi sistema y eso ponerlo en dinerito, ¿no? Y bueno, yo traté de hacer eso con inteligencia artificial, con un proyecto que no les voy a enseñar porque pues ya no tenemos tiempo, pero, ay, sí se ve muy chiquito, ¿no hay manera que se haga más grande eso? ¿No, verdad? ¿Es mi pantalla? Qué chiste, qué chafa. Pues bueno, básicamente del lado izquierdo tengo una herramienta que estamos trabajando internamente que me dice CVS, perdón, que me dice Trade Intel, así como que, mira, de acuerdo a lo que el mundo está publicando en las noticias, estos dos CVS son los que se están explotando más y con esa información yo la paso a un chat que tiene la información de todo mi contexto interno y me dice, ¿sabes qué? Ya hice la investigación de ese CVE y son estas computadoras las que sí son afectadas por ese CVE, ¿no? Entonces, pues ya me hace automáticamente el análisis de impacto en el sentido de que me encuentra qué activos son los que realmente son vulnerables. Ahí no me dice todavía cosas de cuál es el impacto del negocio, si es que pues esas computadoras con esas vulnerabilidades se explota, son unos exploits de Chrome, pero en este otro pequeño demo sí les muestro, aquí sí se ve, wow. Que, por ejemplo, si el frontend de la cuenta de Leaf, account.leaf.com, le llegan a pegar y si la llegan a hackear a través de una dependencia que utilice, metiendo código malicioso dentro de esa dependencia, pues sería la manera en que podrían explotar una vulnerabilidad que tuviera impacto real en ese contexto, pero al final le doy un poquito más de información a mi agente inteligente para decirle, ¿sabes qué? Asume también que tengo estas protecciones para que no me caigan dependencias maliciosas con vulnerabilidades y bajo esa perspectiva ya me hace un risk score, pero sí me interesa. Ya me hace un análisis más o menos de impacto de cuánto cuesta las faltas de los data breach bajo los esquemas de privacidad que estamos obligados a seguir, y cuántos miles o millones de dólares eso nos puede impactar, ¿no? Eso considerando que se exfiltra toda la información de todas las cuentas de Lyft, ¿no? Lo cual no ha pasado y no va a pasar, Dios mediante. Por favor, no me hackeen todavía. Quiero enseñarles que de verdad lo que hacemos en Lyft sí es seguro porque les estoy enseñando esto. Y bueno, ya me hace un análisis de riesgo, ¿no? Considerando lo que le digo, que tengo protecciones para evitar que las dependencias maliciosas me caigan a mi código. Y entonces bajo ese escenario, pues ya es así como que no es tan preocupante esta vulnerabilidad, güey. O sea, sí tiene un risk score de algo high, de algo altamente severo, pero pues no es tan severo para ti. Y pues bueno, hay que priorizar en base al negocio, como les digo, y en base a la posibilidad de explotación que existe. Pues estamos yendo hacia un mundo donde ya va a haber más exploits automáticos, pero también más fixes automáticos. Entonces, tenemos que echarle las pilas en el mundo de la seguridad para que, así como estamos encontrando maneras más rápidas de explotar las fallas conocidas, encontremos las maneras más rápidas de resolver esas fallas, ¿no? Y ya. Y me tardé mucho. Qué bueno que la probé. Gracias.